Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien y disfrutando de la microbiología. Bueno, vamos a continuar con el tema del metabolismo de los microorganismos que habíamos empezado a un par de clases atrás y después continuaron con el tema de las pruebas bioquímicas, que en definitiva lo que ustedes hacen es poner en evidencia qué tipo de metabolismo tiene el microorganismo que están estudiando y lo hace manejando los medios de cultivo, los indicadores apropiados. Pero en definitiva lo que ustedes quieren saber es la existencia o no de determinadas vías metabólicas y por supuesto enzimas que permiten esas vías metabólicas. Y acá yo les pongo la conservación de la energía porque tengan en cuenta que ninguna célula tiene un 100% de eficiencia. Es decir, que toda la energía que se libera de las reacciones bioquímicas no es conservada en forma de enlaces de alta energía o de fuerza proton motriz, sino que gran parte de ella se pierde y solo una parte se conserva. Bueno, esa es la que a nosotros nos interesa y sobre la que vamos a hablar. Antes que nada, si ustedes me permiten, yo les propongo que repasen los tipos tróficos. Yo les decía el otro día que es muy difícil pretender manejar correctamente medios de cultivo si no conocen esto claramente, que de hecho no es tampoco nada complejo, pero los términos tienen que estar muy interiorizados para poder manejarse correctamente. Y para acá también, para entender los distintos tipos de microorganismos, yo les propongo que los repasen cuando lo vayan a estudiar antes de seguir adelante. Bien, esto sería un resumen que me parece que es interesante y bastante esclarecedor sobre las distintas maneras que los microorganismos tienen para obtener energía. Hay algunos de ellos que tienen la capacidad de utilizar la energía lumínica y transformarla en energía química que puede ser utilizada por la célula, a través de un proceso que es la fotosíntesis. Ya vamos a hablar de esos microorganismos. Hay otros que utilizan moléculas químicas, las degradan y liberan la energía química retenida en los enlaces. Esos son los quimiótrofos. Y como charlábamos el otro día, podía haber quimio-organotrófos, es decir, utilizan como en este caso una glucosa, por ejemplo, o los quimio-litótrofos, sobre los cuales vamos a hablar en la próxima clase. A partir de ese compuesto químico, lo que hacen es ingresarlo a la célula, como habíamos charlado en la clase anterior, y llevar adelante un proceso que es la glucólisis, la cual ustedes conocen seguramente muy bien y que es muy similar a la que ocurre en una célula eucariota. Independientemente de lo que vaya a hacer la bacteria a posteriori, es decir, que respire o que fermente, la glucólisis es un paso común. En algunos casos, la bacteria puede respirar con oxígeno o sin oxígeno, es decir, puede llevar adelante una respiración aeróbica o una respiración anaeróbica. ¿De qué depende? Bueno, de cuál va a ser el aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. Si es el oxígeno, es una respiración aeróbica. Si es otro compuesto distinto del oxígeno, nitrato, fumarato, sulfato, es una respiración anaeróbica. Y también, fíjense ustedes, la ganancia de ATP que hay en cada caso. En el caso de una respiración aeróbica, la ganancia es realmente importante, es de 38 ATP. En cambio, en una respiración anaeróbica es menor. Yo les pongo acá es menor y no les puse un número. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál es ese aceptor de electrones. No es lo mismo que sea el sulfato, el nitrato, el fumarato o algún otro compuesto. Yo se los recuerdo, seguramente ustedes lo saben, pero para entender esto tendríamos que dibujar una torre de electrones, es decir, piensen en una línea vertical, en la parte superior ubiquen a la glucosa, como ejemplo, y la glucosa es la que se va a oxidar, es decir, va a ceder los electrones, en este caso, ¿no? Sería esta la glucosa allá arriba. Y cede los electrones. Si se lo cede al oxígeno, el oxígeno está
en la parte más baja de esa pirámide de electrones. Es decir, es la forma más oxidada. Entonces, por esa diferencia de potencial de oxidorreducción entre el donador, que en este caso es la glucosa, y el oxígeno que está por allá abajo, es que se consigue tanto ATP. Cuanto mayor es la diferencia, mayor es la ganancia energética. ¿Qué pasa con los alternativos? O sea, el nitrato, el fumarato. Si ustedes se fijan en el BROC, que hay en varias oportunidades las torres de electrones, van a ver que el nitrato, el sulfato, el fumarato están más arriba. No son tan electropositivos, son menos electropositivos. Entonces, eso implica que la distancia entre la glucosa y ese aceptor no es tan grande. Es decir, el camino que recorre ese electrón que sale de la glucosa hasta el aceptor final no es tan grande y por lo tanto el rendimiento energético es menor. Se habla más o menos de 34 ATP si es el nitrato, pero siempre es más chico que 38. Bueno, ¿qué pasa por el otro lado? Si la bacteria fermenta. La bacteria fermenta en ausencia de oxígeno, es decir, el oxígeno no la afecta, le da lo mismo que esté o no esté. Y la ganancia, en este caso, es muy baja y es 2 ATP nada más. Bien, ¿cómo se genera el oxígeno en cada una de esas alternativas que hablamos recién? En el caso de la fermentación, hay una fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, un grupo fosfato se añade a algún intermediario, algún compuesto intermediario en la ruta bioquímica. Es decir, la glucosa comienza a transformarse en otros compuestos. Alguno de esos compuestos es el aceptor final de los electrones. Obviamente que el potencial de oxidorreducción de la glucosa y de ese compuesto es el mismo. Por lo tanto, por eso es poco el rendimiento energético. Eso es la fosforilación a nivel de sustrato. En el caso de la respiración, es una fosforilación oxidativa. ¿Se acuerdan que en el caso de la respiración, la membrana citoplasmática se activa por la fuerza protonmotriz? Y además pierde parte de esa energía por la formación de ATP. Ese proceso es el que se llama fosforilación oxidativa. Y yo no sé si se acuerdan, pero el acoplamiento entre esa síntesis de ATP y la fuerza protonmotriz es posible debido a la existencia en la membrana de un complejo enzimático que es la ATP sintetasa. Seguramente se lo recuerdan, de todas maneras en un ratito lo vamos a volver a ver. Esto es lo que puede hacer una bacteria quimiótrofa. Y por el otro lado, las bacterias fotosintéticas, les pongo la planta porque las plantas también fotosintetizan, hacen una fotofosforilación. Bueno, en principio vamos a hablar de los quimioorganotrofos, o sea, energía química y el compuesto orgánico. El primer paso común a cualquier tipo de metabolismo posterior es la glucólisis. Y en general lo hacen por la vía de Embden-Meyerhof. Seguramente que ustedes la recuerdan, es muy similar a lo que pasa en una célula eucariota. Bueno, en la glucólisis ustedes se acuerdan que hay varias etapas. Una primera etapa donde en realidad no pasa nada súper genial, solamente, o sea, no hay ninguna reacción de oxidorreducción, no hay liberación de ATP, pero sí se llega a dos intermediarios importantes, que es el gliceraldehído 3-fosfato, es decir, dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y acá vamos a hacer un puntito porque me gustaría charlar sobre esto, para recordar algo que vimos en la clase de transporte de membrana. ¿Se acuerdan que decíamos, para que comience el metabolismo tiene que haber sustrato, y esos sustratos la bacteria los toma del ambiente circundante y los ingresa a la célula? Para ingresar a la célula necesitaba gastar energía, y una de las maneras en que podía ser el ingreso de un azúcar era por el sistema de la fosfotransferasa. ¿Se acuerdan? Estaban involucradas en este sistema de transporte varias proteínas, una de ellas que era la proteína transportadora propiamente dicha, la permeasa, que era específica del azúcar, en este caso sería específica de la glucosa, que es lo que la bacteria ingresó.
Y tenía la particularidad de que en el momento que ingresaba la glucosa se fosforilaba. ¿Se acuerdan que también acá había involucradas varias enzimas que estaban ubicadas en el citoplasma, que eran constitutivas y que lo que hacían en definitiva eran tomar un fosfato de alta energía del fosfonolpiruvato y entregárselo al azúcar entrante? Eso ya lo vimos el otro día, pero ¿a dónde voy yo con esto? Fíjense ustedes que yo les decía, si tenemos que clasificar este sistema de transporte, lo vamos a ubicar dentro del activo, porque de hecho hay un gasto de energía. Pero ojo, yo les decía el otro día que lo pensaran, y acá queda claro. Está bien, gastó energía para entrar el azúcar, pero por otro lado, ya tiene listo este primer paso que de todas maneras debe ocurrir. Es decir, esta fosforilación que hay acá para lograr la glucosa 6-fosfato ocurre siempre. Entonces ya lo tiene hecho. Por eso esta cosa de que sí, hay un gasto de energía, pero en definitiva ya tiene hecho un paso que le permite entrar en la ruta metabólica. Eso nada más le quería recordar. Bueno, esa era la primera parte, nada súper interesante, solamente obtener estos dos moléculas del compuesto, el gliceraldehído 3-fosfato. Y acá es donde se produce la oxidación. La oxidación del gliceraldehído 3-fosfato que pasa a ácido 3-fosfoglicérico. Obviamente, si algo se oxida, otro se reduce. Y acá hay una reducción del NAD al NADH. Recuerden esto porque es importante que en la célula haya a disposición NAD oxidado para que no cese la glucólisis. Acá se redujo, en algún momento tiene que volver a oxidarse. Bueno, acá hay una fosforilación a nivel de sustrato, es decir, un compuesto que proviene de la transformación de la glucosa y que por lo tanto tiene el mismo potencial de oxidorreducción, se fosforiló. Y luego, bueno, varias etapas posteriores donde no hay nada demasiado importante para recordar, solamente la formación de ATP. Un ATP acá y otro ATP acá. Y el producto final de esta parte, que son 2 moléculas de ácido pirúvico. En definitiva, entonces, ahí están los ATP que se formaron. ¿Qué deja la glucólisis? Hay 4 moléculas de ATP, o sea, 2 por cada átomo, 2 por cada, digamos, a partir de la glucosa se generan 2 moléculas de 3 átomos de carbono y cada una de ellas da como resultado 2 ATP, por lo cual son 4. Pero que como se consumieron 2 moléculas, en definitiva la ganancia es de 2 ATP. Y acá lo que yo les decía, vieron que en un momento determinado, en la parte 2, digamos así, si la dividimos en 3 etapas, hay una oxidación y una reducción del NAD. ¿Qué pasa? NADH. Y yo les decía, es necesario que haya una reoxidación de ese NAD, porque si no, cesa la glucólisis, porque la cantidad de la célula, la disponibilidad de NAD oxidado no es tanta. Hay otras alternativas a la glucólisis que tienen las bacterias. Y una de ellas es la vía de Ender-Dudorov y la otra la vía de las pentosa-fosfato o shunt de pentosa, que seguramente también la conocen. La de Ender-Dudorov es característica de las bacterias aerobias estrictas. ¿Se acuerdan? Esas bacterias que si no tienen oxígeno se mueren, como nosotros más o menos. Por ejemplo, el genio Pseudomonas, el genio Neisseria. Les menciono las pseudomonas porque ya le hemos mencionado en distintos, el género por lo menos mencionamos. Bueno, es un género donde hay muchas especies, pero de bacterias que son aerobias estrictas. ¿Qué particularidades tiene esta vía? Que da como resultado un solo ATP. Para que tengan un poco de idea, la glucosa se fosforila siempre a glucosa 6-fosfato, hay una reducción del NAD al NADH y acá la producción de ATP. Hay
un ATP acá y otro acá, pero que como se consumió uno en esta zona, la ganancia neta es de un único ATP. Por otro lado, algunas también pueden realizar la vía de la pentosa fosfato. En realidad, hay muchas bacterias que hacen una glucólisis, por Enden-Meyerhof tradicional, y cuando en determinadas circunstancias necesitan moléculas biológicas, por ejemplo, coenzimas reducidas o pentosas para los ácidos nucleicos, toman esta vía. Además, también obtiene una gran cantidad de poder reductor, que es importante para la biosíntesis. ¿Cómo sería esta vía? La glucosa se fosforila como siempre. Acá hay una reducción del NADP en NADPH, que es muy necesario este poder reductor para la biosíntesis. Nuevamente, NADP a NADPH. Hay una decarboxilación, es decir, la glucosa con 6 átomos de carbono pierde un átomo en forma de dióxido de carbono, y acá aparecen los azúcares de 5 átomos de carbono, que son muy interesantes o muy necesarios para los nucleótidos y para algunas coenzimas. Esto es un resumen. En realidad, fíjense esto que está acá, hacia la izquierda. Esto es todas las posibilidades que tienen las bacterias. Hacen la glucólisis y pueden fermentar, o algunas pueden respirar. Es decir, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Ahora estamos concentrados en esta parte. Es decir, las bacterias que hacen glucólisis, obtienen ATP, y luego esa molécula de ácido pirúvico entra en la fermentación. Entonces, veamos esto, después vamos a ir para el otro lado. Acá en grande. Lo que vimos recién era la glucólisis, que se llegaba a 2 moléculas de ácido pirúvico, y en el medio quedaba 2 moléculas de ATP y poder reductor. Acá lo que ocurre es que se reoxida el NAD, que decíamos que es muy necesario para venir acá y que la glucólisis siga funcionando. Y el ácido pirúvico es transformado en una gran variedad de productos de la fermentación. ¿Qué productos? Va a depender del microorganismo, de sus enzimas y de las condiciones en que esté creciendo. Entonces, en definitiva, en una fermentación lo que hay es una sustancia orgánica que es la donadora de electrones, un producto de ese sustrato inicial, que es el aceptor de los electrones. O sea, no hay un aceptor externo de electrones. Por eso también no hay tanta diferencia, no hay diferencia de potencial y por lo tanto hay poca ganancia en ATP. Bueno, acá decía justamente no hay cambio neto en el estado de oxidorreducción, y el ATP se forma por fosforilación a nivel de sustrato. En la fermentación se obtiene energía, pero poca energía, debido a que los átomos de carbono del sustrato se oxidan solo parcialmente. Y por otro lado, lo que hablábamos en un principio, ¿no? Si ustedes tienen en la cabeza la imagen de la torre de electrones, la glucosa allá arriba, y una serie de productos intermedios, la cantidad de energía va a depender de la distancia que recorran los electrones. En este caso, hay muy poca distancia, muy poca diferencia de potencial, en definitiva, porque la distancia implica eso, distintos potenciales de oxidorreducción, y por lo tanto hay poca energía. ¿De qué depende la fermentación? Del tipo de microorganismo, el tipo de sustrato y las enzimas que tenga activadas en ese momento. Y acá, para que vean toda la variedad, muchas de estas cosas la ven en alguna de las pruebas bioquímicas que les presentamos el otro día. Hay un tipo de fermentación que se llama homoláctica, homo igual, es decir, el producto final ácido láctico, solamente. ¿Quiénes dan este tipo de cosas? Las bacterias del yogur. El yogur que ustedes consumen es producto de la transformación de la lactosa de la leche en ácido láctico por este tipo de bacterias.
Hay una fermentación que es ácido mixta, que ustedes la detectan en una prueba bioquímica. Entonces hay varios ácidos, incluso dióxido de carbono, que se libera como gas, como productos finales. La butanodiólica, que también hay una prueba bioquímica que les permite saber a ustedes, dilucidar si la bacteria en estudio la lleva adelante. La alcohólica, bueno, la más conocida por todos ustedes, la alcohólica, ¿no? Que la llevan adelante las levaduras. La butírica, que produce ácido butírico. La propiónica, que produce el ácido propiónico. Una cosa que es interesante de no perder la idea, ¿no? Para la bacteria, todos estos productos son productos de desecho. Es decir, los libera porque no le interesan. Y para nosotros, desde el punto de vista de la microbiología de los alimentos o de la microbiología industrial, son importantísimos. Bueno, en cuanto a la fermentación láctica, esta sería la dinámica de la reacción, es la que se produce en los yogures, como decíamos, en el chucrut. Si hay alguno de ustedes que tiene ascendencia alemana, las abuelas alemanas solían hacer el chucrut, es decir, permitían a los repollos crudos fermentar a través de una fermentación láctica. La fermentación ha sido mixta. Y acá la pregunta sería, ¿en qué prueba bioquímica ustedes ponen en evidencia la capacidad de las bacterias de llevar adelante este tipo de fermentación? En la del rojo de metilo. Esto es lo que ustedes están poniendo en evidencia. La fermentación alcohólica también, bueno, esta es conocida, la cerveza, los vinos, esta es la fermentación que se produce. Esto es fermentación alcohólica. La glucosa, bueno, toda esta primera parte es lo que veíamos anteriormente como glucólisis, donde se produjo el ATP y el poder reductor. Y llegamos a 2 moléculas de piruvato. Hay una decarboxilación, con lo cual se pierde un átomo de carbono, se transforma en acetaldehído. Este ácido pirúvico o piruvato, que es una molécula de 3 átomos de carbono, perdió uno, con lo cual queda una molécula de 2 átomos de carbono. Y acá este acetaldehído es reducido y se oxida. Si esto se reduce, otra cosa se oxida, y acá se reduce el NADH a NAD, que queda libre y a disposición para venir a esta parte de la glucólisis y permitir que la glucólisis siga funcionando. Recuerden eso, ¿no? Es necesario mantener una cantidad importante para la célula de NAD oxidado. Y se los muestro justamente por eso, ¿no? Porque en distintos momentos y de distinta manera todos lo logran. La fermentación butanodiólica. También hay una prueba bioquímica donde ustedes ponen en evidencia si la bacteria es capaz de seguir esta ruta. Y en este caso no hay un producto ácido, sino que es un producto neutro. Es la prueba de Voges-Proskauer. Y otras fermentaciones, bueno, esa es como dato de color. La fermentación propiónica es la que se utiliza para obtener el queso gruyère, que es tan rico. Y los agujeros del queso gruyère es por los gases que se producen durante este tipo de fermentación. Bien, vamos a la otra alternativa que tenían estas bacterias de obtener energía, que era a través de la respiración. En la respiración hay un aceptor externo de electrones. Ese aceptor externo se va a reducir y con eso se balancea la oxidación inicial de la glucosa. O sea, todo esto comienza con la oxidación, en el ejemplo que estamos usando, de la glucosa. Y termina con la reducción del aceptor final. El aceptor final puede ser el oxígeno, que se reduce a agua, o puede ser nitrato, sulfato, carbonato, fumarato, como habíamos dicho. Depende de la bacteria y de que lo tenga presente al aceptor final en el medio donde se encuentre, que puede ser un medio cultivo
artificial de laboratorio o el lugar donde la bacteria viva. Bien, esto sería como un resumen de los distintos pasos de la respiración. Es decir, primero estaba la glucólisis, la glucosa se degradaba a piruvato, se generaban ATP, 2 moléculas, y se generaban coenzimas reducidas, NADH. Esas moléculas de esa primera etapa son oxidadas a dióxido de carbono y agua con generación de ATP y coenzimas reducidas. Esto ocurre en el ciclo de Krebs, que ahora lo vamos a ver. Y por último, la cadena transportadora de electrones, donde también lo vamos a ver en detalle, pero ¿se acuerdan ustedes? Se separan los electrones de los protones son exportados, los electrones pasan a través de los acarreadores de membrana hasta el aceptor final. Y se genera ATP por la fuerza proton motriz. Entonces sería, a grandes rasgos, el resumen de lo que es la respiración. Vamos a ver el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, que un poco lo que marca es qué va a pasar con los carbonos de la glucosa. Bien, acá nuevamente el mismo grafiquito. Ahora estamos viendo esta parte del gráfico, ¿verdad? Esta era la fermentación. Bueno, el ácido pirúvico, acá estábamos. Después de la glucólisis, 2 moléculas de ácido pirúvico por molécula de glucosa. El ácido pirúvico no puede ingresar tal cual al ciclo de Krebs. Por lo tanto, se produce una decarboxilación, es decir, acá pierde un átomo de carbono, hay una reducción de NAD a NADH, y se forma el grupo acetilo, que va a entrar al ciclo de Krebs uniéndose al ácido oxalacético. Esa unión al ácido oxalacético puede ocurrir gracias a la energía de enlace del acetilcoenzima A. Se forma así el ácido cítrico, que tiene mucha importancia desde el punto de vista biosintético, que es una molécula de 6 átomos de carbono, es decir, estos 4 más los 2 estos. Y así arranca el ciclo de Krebs. El ácido cítrico pasa al isocítrico, hay una reducción del NAD, se forma NADH, una nueva decarboxilación, o sea, otro átomo de carbono que se pierde, se forma el ácido cetoglutárico. El ácido es de importancia como precursor de los aminoácidos. Hay una nueva decarboxilación, hay nueva reducción de NAD, aparece el acetilcoenzima A y se forma el succinilcoenzima A. Hay formación de ATP gracias a una fosforilación a nivel de sustrato y hay una serie de productos que van cambiando hasta que nuevamente se llega al ácido oxalacético y continúa el ciclo. No voy a entrar en demasiados detalles porque tampoco tiene importancia, ustedes todo esto ya lo han visto en su momento. Lo que quiero hacer es recordar y poner énfasis en determinadas cosas, es decir, qué obtiene la bacteria en cada uno de estos pasos que va dando. Claramente acá lo que se está jugando es, además de obtener el ATP a este nivel y obtener una gran cantidad de poder reductor, se juega el destino final de los átomos de carbono, que se fueron. Se perdieron todos a partir de todas las decarboxilaciones que hubieron. Entonces, al final del ciclo, todo el carbono de la glucosa se perdió en forma de dióxido de carbono que se fue a la atmósfera. Se obtuvieron 4 ATP y una gran cantidad de poder reductor. El ciclo de Krebs tiene 2 papeles importantes, no solamente como bioenergético, sino también como biosintético, porque hay una cantidad importante de intermediarios que aparecen que son importantes para la síntesis, por ejemplo, de los aminoácidos, o en el caso del succinilcoenzima A, del anillo porfirínico de los citocromos. Bueno, un poco más de lo mismo. Y llegamos a la fosforilación oxidativa, lo cual ocurre
en la membrana, en la cadena transportadora de electrones. Los electrones de las coenzimas reducidas, es decir, el NADH y el FADH, son entregados a los acarreadores de electrones que se encuentran en la membrana, que empiezan a pasarlo de un acarreador al siguiente, hasta llegar al aceptor final de los electrones. Y se genera también en este momento ATP por quimiósmosis. Esto es una cadena transportadora hipotética. No necesariamente todas las bacterias tienen todos los transportadores. De hecho, hay algunas pruebas bioquímicas que permiten detectar si la bacteria tiene o no el citocromo, la citocromo C, el citocromo C. Es decir, no necesariamente está completa la cadena transportadora de electrones. Entonces, el NAD entrega el electrón. A partir de acá recuerden que por un lado van los electrones y por otro lado los protones. Los protones son bombeados hacia el exterior. Esta es la membrana citoplasmática, ¿no? Esta es la parte interna de la célula, esta es la parte externa de la célula. Entonces, los electrones van a pasar de un acarreador al siguiente. Cuanto mayor distancia exista, mayor cantidad de ATP se va a obtener. Hasta llegar al aceptor final de los electrones, que en este caso es el oxígeno, que se reduce a agua. Por otro lado, los protones, que como decía, son bombeados al exterior de la membrana, con lo cual se va a obtener una cierta acidificación en la parte externa de la membrana. Estos electrones vuelven a ingresar al interior de la célula gracias a este transportador que es un complejo enzimático que es la ATP sintetasa. Y es ahí donde se produce la producción de ATP. Esto es un detalle de lo que sería una ATP sintetasa de la membrana. Acá está al revés que la anterior. Esta es la parte interna de la célula, la parte citoplasmática, donde está la fracción catalítica de este complejo enzimático, y esta es la parte externa, donde se encuentran los canales que permiten el ingreso de los protones al interior de la célula. ¿Cómo se genera? Para que lo recuerden. Cuando se produce la cadena transportadora de electrones, digamos, la síntesis de ATP a partir de la cadena transportadora de electrones es lo que se llama quimiósmosis. A medida que los electrones que son entregados por el NAD pasan a lo largo de la cadena, digamos, de un transportador al siguiente, se bombean los protones hacia afuera de la membrana, y estos protones, cuando vuelven a ingresar, lo hacen a través de la ATP sintetasa, y esa liberación de la energía o esa disipación de la energía se utiliza para sintetizar el ATP. Y esto sería un resumen de todos los procesos que ocurren durante la respiración aeróbica. La primera etapa, común a todos, es la glucólisis, que termina con 2 moléculas de ácido pirúvico. En la glucólisis se obtuvieron 2 moléculas de ATP y 2 de NAD reducido, que debe ser reemplazado. El ácido pirúvico no podía ingresar tal cual al ciclo de Krebs, había una decarboxilación, se unía a la coenzima A, y en forma de acetilcoenzima A sí puede ingresar. A partir de todo este ciclo de Krebs, se pierden todos los carbonos en forma de dióxido de carbono, es decir, de los 6 carbonos originales aportados por la glucosa en un principio, acá arriba de todo, terminaron en forma de dióxido de carbono y son liberados a la atmósfera. Y a partir del ciclo de Krebs se obtiene ATP, pero también gran cantidad de poder reductor en forma de NAD y de FAD. Y esto van a la cadena transportadora de electrones, donde entregan los electrones que empiezan a pasar de un acarreador a otro
hasta el aceptor final de los electrones, que en este caso es el oxígeno, que se reduce, que se reduce a agua. Esto sería lo que aparece acá abajo, es la ganancia total, que es de 38 ATP. Bueno, un poco más de lo mismo, pero algo que, esto que se expuse acá en violeta, creo que hay que tenerlo en cuenta, siempre. Aquellos microorganismos que de alguna manera pueden tener varias posibilidades en cuanto a su metabolismo, obviamente que van a elegir poner en marcha aquellos que les resulte más favorable en las condiciones en las cuales se está desarrollando. Acá solamente para que lo miren con detenimiento, si les gusta, el balance energético de la respiración aeróbica. Y esto es lo de la respiración anaeróbica. Es decir, decíamos que los pasos son exactamente los mismos que en una respiración aeróbica, nada más que el aceptor final de los electrones podía ser un nitrato, un sulfato, fumarato, dióxido de carbono o hierro férrico, dependiendo del microorganismo que estamos hablando.